Hermano, hermoso, ¿saben que hoy me sentí como en familia a la tarde? Está bien que conozco a algunas personas y me siento realmente como una familia, pero hoy a la tarde sentí como que la pasamos en familia. No sé cómo la sintieron ustedes, pero yo la pasé así, ¿no? Sentado, tomando mate, disfrutando del día que Dios nos regaló, después jugando, bueno, ahora en este tiempo, así que les agradezco porque me siento como parte de ustedes. Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia para no demorar tanto. Acá me voy a prestar atención, acá con el reloj. Saben que en Santa Fe el problema que tenemos son las S. Las S en la palabra solemos no incorporarla, es decir, como que la dejamos a un costado, ¿no? La deglutimos en la transmisión de la información. Y en Santa Fe la única S que decimos es la de Nasta. Vos vas a cargar, dame Nasta, papá. Y no, ahí no va bueno, así que ahí estamos. Señores, abrí tu Biblia, mira, en Mateo, y vamos a dejarlo ahí, capítulo 12. Déjalo ahí, porque estamos hablando de esto, o por lo menos lo que me pidieron, un poquito orientar nuestra vida hacia la santidad. Y si nosotros queremos hacer lo que Dios quiere, lo que tenemos que entender primero es qué enoja a Jesús. Porque si nosotros no sabemos qué enoja a Jesús, si no sabemos las reglas del juego, va a ser difícil que nosotros podamos jugar. Mira, a Jesús siempre lo vemos como un Señor amable, bondadoso, piadoso. Dijo, dejad a los niños venir a mí. Si a alguno de nosotros los niños le repelen, es porque algo debemos hacer. Bueno, el Señor estaba con los niños, jugaba con la gente, le llamaba a sus discípulos hijos del trueno, como diciendo, ustedes son Daniel el Terrible, esa famosa película de ese nenito. Bueno, en fin, lo vemos así, ¿no? Como siempre como un carácter extraordinario, amoroso, bondadoso. Pero hoy yo te quiero hablar del lado B de Jesús, ¿no? Que sigue siendo 100% Dios, como lo vimos esta mañana. Porque hoy te quiero hablar de los enojos de Jesús. ¿Vos sabés que Jesús se enojó? Y se enojó, y cuando se enojó Jesús, lo hizo al 100%, no fue que un enojo así, pasajero. La Biblia enseña que Jesús se enojó, y por lo menos aparece en el original 5 veces esta palabra enojo de Jesús, ¿no? Si bien nosotros vamos a leer el libro de Mateo por hacerlo de una manera, digamos, correlativa, porque están ahí, digamos, temporalmente lo podemos ir siguiendo en los pasajes de la Biblia, la verdad que por ahí no aparecen ahí todas las palabras, pero me vas a tener que creer que en el original y en otros lugares de la Biblia aparece esto de que Jesús se enojó. Y hoy yo te quiero hablar de esto, del enojo de Jesús. ¿Por qué? Porque si vos y yo, si usted y yo entendemos qué enoja a Jesús y nosotros queremos hacer lo que Dios quiere, ¿qué va a pasar? Vamos a intentar no hacer enojar a Jesús. ¿Se entiende? ¿No? Si yo sé qué es lo que enoja a Jesús y yo quiero agradar a Dios en santidad, bueno, tengo que hacer una regla de 3 simple. No tengo que hacer enojar a Jesús. Así que hoy, en esta noche, en un tiempito que le voy a pedir a Dios que sea breve, y a Ingrid, por favor, que me haga una señal a unos minutos, quiero decirte esto, ¿qué es lo que enoja a Jesús? ¿Para qué te quiero contar qué es lo que enoja a Jesús? Para que vos y yo, saliendo de este campamento, intentemos vivir un día, una semana, un mes, un año entero, sin enojar la santidad de Jesús. Pero para no enojar la santidad de Jesús, tenemos que saber qué es lo que enoja a Jesús, ¿no? Y voy a terminar al final un poquitito hablando del enojo más severo que tuvo Jesús, ¿no? Que fue que la gente, entendiendo que Él era Jesús, era el Hijo de Dios, era el Mesías, no lo quiso aceptar. Lo dejo para lo último. Bueno, 5 veces, ¿te lo imaginás? ¿Se lo imaginan a Jesús enojado? ¿Se lo imaginan a Jesús enojado? ¿No? Bueno, pues ahora vamos a ver el lado enojo de Jesús. Así que prepararte para ver. Bueno, Mateo capítulo 12, ahí lo tenés en la Biblia. Yo agarro esta Biblia chiquitita. Fíjate que ahí aparece un título en el verso número 9 al verso número 14. En la mayoría de las Biblias. ¿Qué título aparece ahí? ¿Qué historia aparece ahí que se relata en ese momento? El hombre de la mano seca. Yo tengo la obligación de contarte un poquitito por qué el Señor se enoja.
ahí en el verso número 13 dice: entonces dijo aquel hombre, al hombre de la mano seca, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada su mano sana como la otra. Si leemos el pasaje en Marcos capítulo 3, vamos a ver que el Señor Jesús ahí dijo, y levantando su mirada, alguien lo puede corroborar si quiere, dice, y levantando su mirada con enojo por la dureza de sus corazones, aclara Marcos, le dijo al hombre la mano seca, extiende tu mano, y el Señor sana su mano. Déjame contarte un poquitito para decirte qué es lo que enoja a Jesús. La cuestión viene así. Querían los fariseos, querían los religiosos, querían encontrarle la vuelta para condenar a Jesús, ¿no? Porque ya sabían quién era Jesús. Entonces querían encontrar la vuelta para condenarlo. Era un día de reposo. El día de reposo el judío lo había trastornado. El día de reposo era un día para pensar en Dios y ellos lo habían hecho para hacer un reposo absoluto. Dentro de esas leyes locas que habían puesto, una de esas leyes era que nadie podía salvar la vida de la otra persona. Si alguien salvaba la vida de la otra persona, lo que te pasaba a vos era que vos tenías que entregar tu vida por haberla salvado. ¿Se entiende o no se entiende? Te voy a hacer un ejemplo más sencillito. Suponete que hoy fuese el día de reposo. Estamos todos acá, mi hija Paz, que sabe nadar poco, se cae en la pileta y está manoteando y se está ahogando. Si yo me tiro naturalmente, el instinto natural del padre, ¿qué hace? Se tira a rescatar a la hija. Si yo sacaba a mi hija de ahí, cuando yo salía me estaba esperando un fariseo ¡za! Para liquidarme. ¿Por qué? Porque era mi vida por la vida de mi hija. ¿Se entendió o no se entendió? Eso era lo que pasaba. Y entonces le estaban buscando la vuelta a Jesús para condenarlo, y en eso que estaban buscando la vuelta, viene este hombre, le traen un hombre intencionalmente que tenía la mano seca, tenía una enfermedad. Entonces, imagínense la situación, Jesús en la zona del templo, el hombre enfrente con la necesidad, ¿qué le pasaba al hombre? ¿Qué tenía? La mano seca. ¿Qué era lo que tenía en la mano? No tengo ni idea. Pregúntenle al cardiólogo que está por acá, yo no lo sé. Algo tenía en la mano, que la mano era seca, la mano no funcionaba, debe haber tenido alguna lesión. Imagínense, el Señor enfrente, el hombre con la necesidad, la mano seca, y en derredor un montón de personas que estaban intentando buscarle que Jesús pise el palito para poder condenarlo, ¿no? ¿Y cuál era la discusión? Fíjense a dónde se llevó esta gente. ¿Cuál era la discusión? Si Jesús sanaba a esta persona, la discusión era si debía morir por haberla sanado o no debía morir. ¿Por qué? Espero que me sigan. Porque el hombre que tenía la mano seca no tenía riesgo de vida. Vivió toda la vida con la mano seca, y si el Señor la sanaba a la mano, iba a vivir con la mano sana, pero si no la sanaba, iba a seguir viviendo con la mano enferma, pero la vida la iba a tener. Entonces los fariseos empezaron a discutir ahí, a ver qué hacían. Si Jesús sanaba a la persona, si le tocaba a Jesús morir o no por sanarle la vida a esta persona. Y entre todo este lío, que es lío explicarlo, porque es lío entender lo que los judíos pensaban, pero entre todo este lío, y que sí que tiene que morir, y que no tiene que morir, y no porque la mano esto, y no porque la mano lo otro, el Señor en todo ese lío levanta la mirada, y con enojo, dice, por la dureza de sus corazones, le dice al hombre que tiene la necesidad, extende tu mano. ¿Y qué hizo el Señor con la mano de la persona que tenía? ¿Qué hizo? Se la sanó. ¿Y cómo se la dejó? Como la otra, porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfecto. Hermano, escúchame bien. Voy a empezar del más viejo al más nuevo, ¿no? Vamos a terminar así. Al Señor le enoja, escúchame. Quiero ser cortito y al pie. Al Señor le enoja que tengamos corazones endurecidos. A ver, repetí conmigo, que le enoja que tengamos corazones endurecidos. ¿Qué es un corazón? Fíjense, ¿dónde está el que dirigió? ¿Cómo es tu nombre? Nahuel. Nahuel arrancó leyendo el Salmo 95. ¿Qué habla el Salmo 95 en el eje del corazón endurecido? Hermano, al Señor le molesta que tengamos corazones endurecidos. ¿Por qué endurecemos nuestro corazón? Mirá qué ejemplo tan sencillo el que dio el Señor ahí, fácil de interpretar.
Porque teniendo una necesidad, en vez de extenderle nuestra necesidad al Señor, preferimos contender, luchar contra el Señor. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué viví lo que viví? ¿Por qué me tocó lo que me tocó? Y en vez de extenderle esa necesidad, ese dolor, esa angustia, esa mano seca, esa espina en el corazón, esa piedra en el zapato, en vez de extendérsela al Señor y decirle, Señor, yo con esto no aguanto más, te la entrego, nosotros cuestionamos al Señor. Y escúchame, al Señor le enojan, ¿qué cosa? Los corazones endurecidos. En contrapartida, si tu corazón es tan blandito como este hombre de la mano seca, el Señor te dice, vení, Javito, ¿qué es lo que te doy la voz? ¿Tenés una espina en el alma? Vení. Yo te toco y te pongo un corazón nuevo. Yo te toco y te doy una mano nueva. Y eso no quiere decir que el Señor nos sane. Lo quiere decir que el Señor nos va a dar el entendimiento suficiente para saber por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero la cuestión no es lo que el Señor puede hacer, es lo que vos estés dispuesto a entregarle al Señor. Extender la mano y decirle, Señor, este es mi dolor, no es sencillo. Es exponer delante de todos que acá está el dolor. Es contarle al Señor que vos tenés un problema. Es dejar que Él tome autoridad sobre ese problema. Y eso no es sencillo, porque a ninguno de nosotros nos gusta doblegar nuestro orgullo. Es difícil entregarle la conducción de la vida a Dios, ¿no? Pero el Señor está esperando. Mirá, a mí me gustan mucho los autos, ¿no? Entre paréntesis, como para romper un poco el clima. Me gustan los autos. Me endeudo, todo el mundo sabe que me endeudo para comprar el auto más lindo que puedo. Si pudiera comprar una Ferrari, la compraría. Ahora cuando me gane el Kini 6, me van a... No se juega. Pero bueno, por las dudas lo aclaro. Vos comprar un auto y siempre hay algún sobrino, tío, primo, amigo que te dice, qué lindo que está el auto. Sí, le digo, bueno, muchas gracias, esfuerzo. Me lo prestá. ¿Para qué me dice eso? Porque vos no le podés decir que no porque da mal. Y le decía un sí condicional, ¿viste? Porque sí, pero, ¿viste? Bueno, se lo prestá hasta que no llega, no, el corazón no deja de latir, te agarra una taquicardia, ¿viste? Cuando llegó, lo ve que está sanito. Fíjate, a uno le cuesta entregar algo tan sencillo como un auto, que son hierro, aluminio, motor, que de última el seguro te lo paga. Y a veces nos cuesta dejar eso. ¿Cuánto más nos va a dejarle al Señor los dolores más difíciles de nuestro corazón? Hermano, es el tiempo para ablandar nuestro corazón. Es el tiempo para ablandar el corazón. Y si hay una espina en tu corazón, una mano seca, una piedra en el zapato, hoy es un buen momento para decirle, Señor, hasta ahora he peleado contigo, porque esta piedra en el zapato no la entiendo, pero ahora yo te entrego el zapato, la piedra y el piecito, hacé vos lo que quieras. Hermano, Dios está esperando que tengamos corazones blanditos. A veces no es fácil, porque la historia hace en nosotros cosas y nos pega, pero es el momento de decirle, no me quiero extender tanto. Primero, el Señor se enoja cuando tenemos corazones endurecidos. Da vuelta la hojita un poquitito y fíjate el segundo. El Señor se enoja, mirá vos, ¿no? Capítulo 16 y verso 21, ahí al 28, pero hay un texto muy interesante. El Señor lo mira a Pedro. Esto fue así. Pedro había venido de haberle confesado al Señor que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo felicita. Le dice, Pedro, te pasaste, porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Te felicito, te exalto, te aplaudo acá delante de todos los discípulos. Pedro, qué bien que lo hiciste. Y Pedro se sintió con esa amistad, con esa relación cercana con Jesús que el resto de los discípulos no tenía. Y como el Señor ya se dio cuenta que sus discípulos sabían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, entonces le vino a contar lo que vino a hacer. Muchacho, le dijo, quédense tranquilos, en corto tiempo yo me voy a morir, me van a matar y voy a ir al cielo. Voy a entregar mi vida y voy a ir al cielo. Y Pedro lo saca aparte, con esta amistad que había tenido, lo saca aparte, le dice, Señorcito, escúchame, a ver, recién te estamos conociendo, vos sos nuestro maestro, nosotros te queremos seguir con vos, escucharte, no te mueras, no vayan a la cruz, por favor. Y entonces el Señor
lo mira con enojo y dice en el verso 23, pero él, volviendo, dijo a Pedro, quítate, mirá que tiene que estar enojado alguien para que te llame así, le dijo, quítate delante de mí, mocoso insolente, quítate delante de mí, piedra siempre arrebatada que salís hablando, quítate, no, ¿qué le dijo el Señor acá? Quítate delante de mí, ¿qué? Satanás, mirá que tenés que estar enojado. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermanos, segundo, el Señor se enoja, escúchame bien, esto para el cuerpo de Cristo, el Señor se enoja cuando nos pasa a nosotros lo mismo que a Pedro, que somos herramientas del enemigo. ¿Cuándo se enoja el Señor? Cuando somos, ¿qué cosa? Herramientas del enemigo. Pedro fue herramienta del enemigo, por eso el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Hermano, el Señor se enoja cuando somos herramienta del enemigo. Y qué fácil que es ser herramienta del enemigo. Qué fácil que es lastimar a otra persona con nuestras acciones, con nuestras palabras o con nuestros dichos. Qué fácil que es. Miren, a veces podemos ser herramienta del enemigo porque somos herramienta por acción, es decir, porque lo decimos, porque lo hablamos, porque lo ponemos en palabra, pero a veces somos herramienta del enemigo, y esto es mucho más triste también, por omisión, es decir, nos callamos la boca. Cuando alguien está hablando mal de la otra persona y vos estás sentado ahí, te lavás la mano como Pilato y decís, yo no dije nada, así que me quedo tranquilo. El Señor no te está pidiendo que no digas nada. El Señor te está pidiendo que pares ahí y defiendas a tu hermano, o si no, que te anime a decirle, vamos a llamarlo a ver qué dice el otro, nos reunimos todos juntitos acá. Pero qué fácil que es ser herramienta del enemigo, hermano. Qué fácil. Hoy vieron que todas nuestras palabras tienen autoridad. Entonces las redes sociales se han ramificado por todos lados, y antes capaz que tenía autoridad la palabra de alguno que salía por la tele, pero ahora nosotros, poniendo un me gusta, poniendo una carita feliz o una mano para abajo, estamos transmitiendo un montón de cosas. Y a veces, sin quererlo o queriéndolo, terminamos siendo herramienta del enemigo. ¿Para qué? Para lastimar a algún hermano de la iglesia, enfrentar a alguna familia, unas con otras, y lo hacemos. Entonces tenemos ahí una familia, se va de viaje, qué lindo, Dios te bendiga, qué grande, qué bendición, el regalo de Dios, porque y la manito así, la carita feliz, y aplaudimos y le tiramos corneta y toda esa familia. La otra se va de vacaciones, un me gusta de vez en cuando como a ponerle algo, pobrecito. ¿Y vos te crees que la otra persona no se da cuenta que vos haces diferencia? ¿Vos no te crees que no se da cuenta que pegás con tu me gusta en el WhatsApp o en Facebook o en lo que maneje? Claro que se da cuenta. Y yo me pregunto, ¿y por qué hacemos esas cosas? ¿Qué estamos buscando? ¿Ser amigos de uno y enemigos de otro? ¿Acaso no somos todos del cuerpo de Cristo? ¿No somos todos una sola familia? Qué fácil que es ser herramienta del enemigo. No tenés que ser ni muy grande, ni muy inteligente, ni nada. Simplemente obsecuente con alguno para pegarle a otro. Hermano, el Señor se enoja cuando somos herramienta del enemigo. ¿Quién habla hoy en la iglesia? Tal persona. Uy, no, ni loco voy, me quedo acá. ¿Qué hace? Le está pegando. Al mes habla de nuevo, otra vez no te ve. ¿Vos te crees que no se da cuenta? Se da cuenta, hermano. ¿Quién dirige hoy? Tal. Ah, no canto. Me siento ahí mudo, una roca parezco. No te sacan una palabra, pero ni por chiste. ¿Vos te crees que se da cuenta? Hermano, escuche. Ustedes oraron hoy para que podamos ser una iglesia grande, conquistar a las personas, a nuestros amigos, a nuestra familia. Es imposible lograrlo si estamos divididos. Imposible. Somos tan poquitos. No lo digo por número, lo digo porque los cristianos somos tan pocos que si nos ven divididos, hermano, es mucho más difícil. Seamos herramienta de Dios, no herramienta del enemigo. ¿Para qué vamos a andar peleando entre nosotros? ¿Y para qué vamos a enojar la santidad de Jesús? Que el Señor se enoja cuando nosotros somos herramienta del enemigo. Se me pasa el tiempo rápido. Primero, el Señor se enoja cuando
Epa, cuando teníamos que corazones endurecidos. Segundo, el Señor se enoja cuando somos herramientas del enemigo. Da vuelta a las hojas ahí, 21 de Mateo, fíjate, el Señor, mirá que se enojó bien acá, Mateo 21, verso 12, dice el Señor, y entró Jesús en el templo, voy rápido, ¿no? Dice Jesús, y entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas y los que vendían paloma, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, leemos todos juntos, la habréis transformado en ¿qué cosa? En una cueva. ¡Oh, qué duro que el Señor! ¿Qué pasó acá? ¿Con qué se enojó el Señor? El Señor se enojó con esto. Miren, el templo estaba dividido en diferentes sectores. No voy a ser largo con esto. Pero había un sector que para el Señor era muy importante. Se llamaba el sector más periférico después del muro, que era el patio de los gentiles. ¿Qué pasaba en ese patio? En ese patio todas las personas, judías o no judías, podían entrar. Cuando Dios es un Dios para todos, no era para los judíos. Entonces, las personas que iban creyendo en el Dios único, vivo y verdadero, venían una vez por año y podían entrar, por consecuencia de los judíos, solamente a ese lugar, a ese espacio. Era lo más cerca que podían estar del templo, en ese patio que estaba ahí. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando Felipe le predica a un etíope? ¿Lo recuerdan? ¿De dónde venía el etíope? Del templo venía, o no venía del templo, venía del templo. ¿Y qué era? Era un etíope, es decir, no era judío. ¿A dónde se le permitía ir? A ese lugar. ¿Qué encontró el Señor en ese lugar? Alguno dice una oportunidad, 2 oportunidades. ¿Qué encontró? El Señor encontró un negocio fantástico. Estaban los que vendían las palomitas, los bueyes o los corderitos, acá. Acá al lado estaban los que tenían el cambio del dinero, de la moneda. Y allá al final de todo, mirando todo este círculo de corrupción, ¿quiénes estaban? Los que tenían que ser el intermediario entre Dios y los hombres, los sacerdotes y sus hijos. Entonces el negocio estaba fantástico. Venían los viajeros por el camino. Por eso el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿lo recuerdan? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese salmo está inspirado en el viajero. El viajero venía por el desierto, zafaba del desierto, cuando veía el monte, detrás del monte estaba Jerusalén. Pero ¿qué pasaba? En el monte se ponían los ladrones. Entonces vos venías caminando, pateando por el desierto como loco, dijiste, zafé del desierto, llegué a un lugar seguro, venían los ladrones, te afanaban todo. Entonces iba al templo, ¿qué hacía la gente? Ya no traía más ni paloma, ni bueyes, ni nada, las compraba en el templo. Entonces el negocio estaba fantástico, armado. Estaba el que venía con plata, decía, quiero comprar 2 palomines, ¿cuánto sale? Y sale 300 no sé qué, plata judía. Vamos, yo traigo pesos argentinos. No, está muy devaluado, viste que se fue a 43, no sé cuánto, el viernes. Ah, olvidate. Esta plata yo no te la recibo, pero quédate tranquilo, acá el que está al lado, este te la recibe, vos quédate tranquilo, acá está. Cuando iba al lado, vos que sos argentino, ¿qué traes? Peso argentino. Me dijeron, ahí lo vi por WhatsApp, que está en 43. Sí, pero yo te lo tomo a 53. Bueno, vino para eso, le paga, iba con la plata, iba esto. Y allá atrás estaban los sacerdotes y miraban todos los sacerdotes y decían, qué lindo asado nos vamos a hacer esta noche. Qué bien que está esto, mirá la gente, qué bien. Este Dios cada vez más grande, se está multiplicando. Y estaba todo. Y Jesús cuando ve eso se enoja. Porque escúchame, a Jesús le enoja, escúchame bien, la convivencia con el pecado. ¿Cómo le enoja a Jesús la convivencia con el pecado? Todo aparentaba religioso. Los sacerdotes con las vestiduras blancas. El negocio acá que parecían los mejores y los más mansitos, los judíos más mansitos. Los que vendían acá vendían las mejores palomitas, los mejores corderitos, y el Señor viene y se enoja porque dice, esto están diciendo que son cristianos y convive con el pecado, y agarra, empieza a patear todo, hermano. No dejó canasto sobre canasto, pateó todo, tumbó todo, sacó todo. Me imagino las palomas volando, los bueyes corriendo por ahí haciendo
Las ovejitas, las ovejitas se quedan ahí, son ovejitas. Todo, volando la plata, volando todo. Me lo imagino ahí al Señor, volando todo. Porque la convivencia con el pecado al Señor no le agrada. Decir que somos cristianos y estar embarrados en el pecado, independientemente de los años que tengamos, al Señor no le agrada. ¿Sabes que el apóstol Pablo después el Espíritu le reveló y lo escribió en 2 Corintios capítulo 6, dice, mira, Dios podría haber elegido hacer su templo en tantos lugares lindos. Mira, en la Patagonia hay unas playas, hay unas lagunas que vos ves y decís, este es el lugar soñado para que Dios arme su templo, y no lo quiso hacer ahí. Las estrellas son hermosas, pudo haber armado Dios su templo allá en las estrellas, no lo hizo ahí. Hay imágenes en el mundo. ¿Sabés dónde dice el apóstol Pablo que Dios hizo su templo? Su templo dice que lo hizo en tu corazón y en mi corazón, en aquellos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. El Señor, tan grande, todopoderoso, decidió hacer su templo en tu corazón y en mi corazón. Y tal vez esta noche el Señor pase como pasó en el templo en aquel momento, pase por nuestra vida, ve que nosotros decimos que somos cristianos, cantamos como cristianos, oramos como cristianos, pero convivimos con el pecado y viene el Espíritu Santo y te patea a pedazos el alma. Te patea en 1000 pedazos el alma. Te tira todos los canastos, pasa a volar los palominos, porque hoy el Señor te está diciendo, la convivencia con el pecado a mí no me agrada. No me agrada que te hagas llamar cristiano, pero que por dentro tengas una vida secreta, que dice el Señor, yo la conozco, vos la conocés, la gente no, pero sabemos que esto no está bien. El Señor pasa para hacernos dar cuenta que si hay algo en nosotros que no está bien, que estamos conviviendo con el pecado, déjalo que el Señor patee todos los tarros, déjalo que lo haga. Que venga y que patee. Porque la convivencia con el pecado al Señor no le va. ¿Pueden ver tu celular? ¿Todo el mundo? No. ¿Todo el mundo puede ver tu celular? ¿Todo el mundo puede ver tus grupos de WhatsApp? ¿Todo el mundo puede ver las fotos que hay en tu celular? ¿Todo el mundo en el trabajo te conoce como un hijo de Dios? ¿Todo el mundo en la escuela sabe que vos no decís malas palabras? La convivencia con el pecado no va. Queremos crecer, primero que el Señor pase y patee los canastos. Y después que podamos crecer. Al Señor le enoja que tengamos corazones endurecidos. Segundo, le enoja que tengamos, ¿qué cosa? O que seamos herramientas del enemigo. Tercero, al Señor le enoja, ¿qué cosa? Que tengamos convivencia con el pecado. Cuarto, está ahí nomás, mirá en el verso 19, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué le pasó a la pobre higuera? Se secó. Ahí si vos lo lees en el libro de Marcos 11, te va a decir que no era el tiempo del higo. Te va a decir, ¿cómo el Señor se puede enojar con la higuera que no tenía fruto si no era el tiempo que dé fruto? Una locura. ¿Cómo el Señor se va a enojar con eso? Es como que vos quieras comer sandía en invierno. No hay sandía en invierno, por la duda, ¿no? La sandía está en el verano, o me equivoco. Corríjanme por la duda. La sandía está en el verano. Es como que el Señor diga, la sandía en el invierno, yo quiero sandía, no hay sandía, secate. ¿Cómo el Señor se va a enojar con una cosa así? Pará, ¿qué es lo que pasó? El Señor pasó en un tiempo donde la higuera, si hay algún árabe sabrá hablarlo conmigo, o alguien que le guste el higo. La higuera, a nosotros, en nuestro tiempo, la higuera da higo en enero y febrero. Pero, 2 meses y medio antes, la higuera saca el higo más rico de su temporada. ¿Alguien sabe cómo se llama? Breva, muy bien, así se llama. Ese es el higo más rico que da la higuera, el más grande y el más dulce. Vos sabés que cuando yo era chiquito, chico, digamos, una forma así, sí, porque mi abuela murió cuando yo tenía 14 años,
Mi abuela me llevaba a la quinta de mi papá, a las 3 higueras que había. Y miraba la higuera y decía, esta va a tener higo. Miraba la otra y decía, esta no. Y aquella va a tener higo. Y yo no sabía por qué. Y acá lo aprendí. Si la higuera tenía breva, después iba a tener higo. Y si la higuera no tenía breva, después no iba a tener higo. Entonces, ¿qué le pasó al Señor? El Señor fue a buscar la breva y no encontró nada. Encontró un árbol muy frondoso, pero no encontró fruto. Entonces le dijo, escúchame, vos tuviste toda la oportunidad, no diste tu breva, chau, se va, afuera. ¿Sabés qué le enoja al Señor? Que seamos cristianos, escucha bien, que no tengamos frutos. A ver, repetí conmigo, cristianos, ¿qué? Que no tengamos frutos. Y vamos a decir, ¿cuáles son los frutos del cristiano? Y se nos viene como piña al cristiano enseguida. ¿Cuántas personas traje al Evangelio? Enseguida se nos viene. Porque para nosotros el fruto, ¿qué son? Las personas que traje a los pies de Cristo. Allá tengo uno, acá tengo uno. Curiosamente, vos sabés que en la Biblia eso lo dice una sola vez en el Nuevo Testamento. El resto, las 14 veces que aparece fruto, no hace relación a las personas que traje a los pies del Evangelio, sino hace relación a mi vida y mi crecimiento espiritual. Santiago dice, ¿cómo son tus frutos? ¿Cómo estás cuando el Señor te prueba? ¿Cuál es el resultado de la prueba? ¿Te enojás con Dios? ¿Te vas de la iglesia? ¿Te enojás con los hermanos de la iglesia? ¿O decís, Señor, resisto la prueba para poder estar más firme? Eso es lo que dice Santiago 1. ¿Y qué tal con la tentación? ¿Resistí la tentación? ¿O no la resistí? Te enloquecé y al final volví a caer en la tentación. Un signo de fruto es que yo pueda resistir a la tentación. ¿Y qué tal, dice Santiago, cuando lees la palabra? La palabra tiene que producir cambio en tu vida. ¿Produce cambio en tu vida? O escuchamos y nos sale por acá. Escuchamos, nos sale por acá. ¿Por qué? Porque esta palabra no está produciendo el cambio que tiene que producir. No está dando su fruto en nosotros. Hermano, los frutos que tenemos que dar son vidas en santidad. Los frutos que tenemos que dar son soportar cuando viene la prueba de Dios, resistir la tentación que deriva de nuestra propia concupiscencia y hacer que esta palabra tan hermosa que es la Biblia cambie nuestras vidas. La Biblia no viene solo para cambiarnos de inconverso a convertido. La Biblia nos cambia todo el día para ser cada vez más santo y más igual a Cristo. Hermano, te hago una pregunta cortita y al pie, sencillita. Te pregunto, ¿qué tal están tus frutos? Si el Señor te prueba, ¿qué haces? ¿Te enojás con la iglesia? ¿Te enojás con Dios o seguís adelante? Y con la tentación, ¿qué tal te va? ¿La resistí o no la resistí? ¿Y la palabra, qué tal? ¿Da resultado o no da resultado? ¿O es un libro de autoayuda? ¿O qué es para vos? Hermano, frutos al Señor. Decí que el Señor es bueno, ¿no? Porque si pasaría por mi vida, me diría, Javier, ya no tenés más fruto, listo. Gracias a Dios que es bueno y nos da otra oportunidad, hermano. Tenemos la oportunidad de sacar frutos, porque al Señor le enoja que nosotros seamos cristianos sin frutos. Termino con esto. A ver, ¿quién me ayuda? Primero vamos a ir ahí al verso 23, pero no lo vamos a leer, porque la historia después lo puedes leer en tu casa. Pero a ver quién me ayuda. Al Señor le enoja, primero, que tengamos corazones endurecidos. Segundo, que seamos herramientas del enemigo. Acordate, por acción, por tu boca, por tus mensajes, por tus dedos mágicos o por tu omisión. Es decir, no decís nada y te la quedás de callado. Al Señor le enoja. Al Señor le enoja, ¿qué cosa? La convivencia con el pecado. Grande cristiano, pero en la oscuridad, agárrate Catalina, hay mucho para esconder. Al Señor le enoja que seamos cristianos, que no tengamos, ¿qué cosa? Frutos. Termino. ¿Sabés lo que le enoja? Todo el capítulo 23, no lo vamos a leer, pero escúchame bien. Al Señor le enoja una cosa, que rechacemos sistemáticamente la verdad. Mirá lo que pasó. Si vos leés el capítulo ese, vos decís, este no es Jesús. Jesús empezó a decirle a los fariseos, ustedes son unas serpientes, son unas víboras. Cueva de víbora, le dijo. Hipócrita. Pero hipócrita, le clavó otra vez, hipócrita. Y lo dice 6 veces en el capítulo, así que mirá que estaba enojado. Ese capítulo es tan importante
que los judíos querían agarrarlo a Jesús a trompada y a piedrazo. Jesús se escondió y se fue, porque él tenía que morir en una cruz, no podía morir ahí. Pero la discusión dialéctica estaba complicado. Y el Señor le manda serpiente, cueva de víboras, ladrones, hipócritas. Estaba re enojado el Señor. ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Qué fue lo que al Señor le enojó en esa oportunidad? Eso, que lo hayan reconocido y que no quieran cambiar, no acepten la verdad. Toda esta historia del enojo con Jesús, de los fariseos, comenzó con esto. Jesús estaba hablando con los fariseos y le dice el Señor, Jesús le dice, Abraham, el padre Abraham, vio mi nacimiento y se puso contento con eso. Y entonces los fariseos le dicen, pero callate, vos no tenés ni 50 años, Abraham murió hace un montón, ¿cómo me vas a decir que Abraham vio tu nacimiento? Y entonces el Señor le tiró una frase que los mató. Juan 9, le dice el Señor, lo que pasa es que yo soy el que soy. Y para nosotros esa frase capaz que no diga nada, pero para el judío esa frase le decía todo. ¿Por qué? Porque el judío había escuchado esa frase ¿cuándo? Cuando Dios se le presentó a Moisés. Y dijo, ¿y en nombre de quién voy? Andá en mi nombre. ¿Y vos quién sos? Decirle al pueblo que yo soy ¿quién? El que soy. Punto. Cuando el judío escuchó, yo soy el que soy, se le prendió la lamparita. ¿Vieron cuando los dibujitos animados hacen cling y se le prende la lamparita? Se le prendió la lamparita y empezó a rebobinar. Y vio la historia de Jesús, y vio dónde nació Jesús, y vio quién era María, y vio quién era José, y averiguó por la historia, y se dio cuenta que Jesús era el Mesías, se dio cuenta que Jesús era el enviado de Dios, se dio cuenta que Jesús no iba a hacer una revolución política, sino que iba a morir en una cruz. Se dio cuenta que Jesús iba a venir a perdonar pecados. Los judíos sabían que Jesús venía a perdonar pecados, pero en vez de aceptarlo, al darse cuenta, en vez de aceptarlo, lo rechazaron. Y al Señor le enoja que rechacemos sistemáticamente la verdad. Hermano, termino con esto, escúchame bien. Amigos que me están escuchando, presten atención. ¿Cuántas veces escuchamos el Evangelio de Salvación? ¿Cuántas veces cantamos acerca del Evangelio de Salvación? Hoy, en la alabanza, se predicó el Evangelio. Yo te hago una pregunta. ¿Tenés a Cristo en tu corazón? ¿O todavía seguís rechazando esta verdad? Si yo le digo a cualquiera de acá, a ver, ¿quién me predica el Evangelio? No sé si no todos lo podemos decir. ¿Qué es el Evangelio? Contar, entender y aceptar lo que Jesús hizo. Vino al mundo, murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Mirá qué grande que es Jesús, que se hizo pecado, pecador, no, pecado, tomó nuestras cargas, nuestras culpas por nosotros. Qué locura, santo, 100%, tomó mi mochila, tomó tu mochila, tomó la tuya, y el Señor dijo, tanto fue así que Dios el Padre se tuvo que alejar. Mirá vos qué cosa. Dios siempre estuvo con Jesús. Cuando nació la estrella de Belén, en el desierto el Señor oraba con el Padre. En el Getsemaní el Padre estaba con él. Pero en la cruz el Señor tuvo que decir una frase que fue desgarradora. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó para ampararnos a nosotros, para cubrirnos a nosotros, para aceptarnos a nosotros. Y mi pregunta es, ¿de cuántas maneras escuchamos esta verdad? ¿Cuántas veces entendemos que Jesús es el Salvador de nuestras vidas? ¿Cuántas veces se nos dijo que hay un cielo y hay un infierno? Y la única forma de llegar al cielo, ¿cuál es? Es creyendo ¿en quién? En Jesús. ¿Cuántas veces? ¿No será que lo entendemos y no lo queremos aceptar? ¿No será que lo entendemos y estamos como esos fariseos que a veces criticamos? ¿No será que lo entendemos y no queremos entregar nuestro corazón y decirle, Señor, qué pecador que soy? Perdóname, entra en mi corazón. Amigos, hoy es el día que Jesús puede entrar en tu corazón. Tal vez tenés dudas, no te acordás,
no entendiste un cambio verdadero, genuino. ¿Entendés que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Entendés que vino a perdonar pecados? ¿Entendés que quiere darte vida eterna? Decile al Señor, entra en mi corazón. No quiero enojarte más, Señor. Entiendo, no te quiero rechazar más. Entra en mi corazón. Nos ponemos todos de pie. Y terminamos con un tiempito de oración. Querido amigo que me estás escuchando, el Hijo de Dios ora. Pero si no estás seguro que Cristo está en tu corazón, hoy es la noche. Mirá el día hermoso que Dios nos regaló. Dios preparó tu vida, tu día, tu sendero, la venida al campamento para sentarse en este lugar, junto a vos, y decirte, hoy es el día. Mirá, mi hijo murió en la cruz por vos. ¿Lo entendés? Aceptalo. Hoy es el día. Yo quiero invitar en esta noche, si hay alguien que quiera pedirle a Jesús que entre en su corazón y que perdone sus pecados, que lo haga con tus propias palabras. Nosotros no tenemos palabras mágicas. El poder no está en la oración de nadie. Nadie de nosotros tiene más poder que otro en sus palabras. El poder genuino está en la sinceridad del corazón. Y que vos le digas al Señor Jesús, perdóname de mis pecados, entra en mi corazón. Yo quiero ser un hijo tuyo. ¿Cuántos lo van a hacer en esta noche? Le van a decir al Señor, entra en mi corazón. Como no estoy seguro, entra en mi corazón. Como lo entendí tantas veces y nunca te lo pedí, hoy te digo, entra en mi corazón, entra en mi corazón.